El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor que nos permite estar acá ya una tarde más para iniciar nuestro en vivo y continuar leyendo la palabra de Dios. Bienvenido sea usted que me acompaña en esta tarde a través de este medio que es el Facebook Live. Yo quiero invitarle desde ya que usted pueda abrir su Biblia. Usted puede abrir su Biblia en esta tarde y que nos ubiquemos en el capítulo número 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer los primeros versículos en esta tarde. Y desde ya pues yo le animo a que si no pudiera ver en este momento completamente el video, dele compartir, así le queda para poderlo ver usted un poco más tarde, pero a la vez usted así ayuda a que otros puedan escuchar esta palabra. Si usted cree que esta palabra tiene vida, si esta palabra es del Señor y viene de parte del Espíritu Santo, compártala. Compártala para que muchos puedan alcanzar esa gracia, esa misericordia que Dios tiene para sus hijos. Y esa gracia que Dios quiere que muchos alcancen, pues. Porque el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Lastimosamente, pues muchos han optado más por seguir las tinieblas que la luz. Sin embargo, nosotros no podemos detenernos, nosotros no podemos frenarnos y dejar que la situación continúe. No, sigamos predicando, sigamos luchando, sigamos alcanzando las almas para Cristo, porque a eso fuimos nosotros llamados. Cuando Dios nos salvó con un propósito. Y el propósito es que usted y yo también podamos compartir la bendición que Él nos dio de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que desde ya, entonces, bienvenidos y como les digo, pues compartan. Si esto les llena de bendición a ustedes, por favor, compártanlo para que muchos más puedan alcanzar esta bendición. Y muy bien, nos vamos a ubicar entonces en el capítulo número 5. Solo permítanme, vamos a bajarle un poquito de volumen al tema musical. Muy bien, aquí estamos. Y dice la palabra así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a dejar hasta ahí la lectura ahora. Vamos a tratar estos 7 versículos y mañana continuamos con los que nos van quedando. Muy bien. Sin embargo, yo quiero invitarle a que primero cerremos nuestros ojos y pongamos este momento en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra. Pero en especial, Padre, gracias por permitirnos estar ante tu presencia. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra y la majestad, porque solo tú eres digno de recibirla. Papito lindo, en el nombre de Jesús, sé tú quien hables. No quiero ser yo el que hable, Padre.
No queremos voz de hombre, queremos voz de Dios. Queremos oír tu palabra, queremos escuchar tu voz. Queremos que tú hables a través de esta palabra a nuestros corazones y que nos muestres el camino que debemos andar para poder hacer tu voluntad conforme a tu palabra, para poder ser hacedores y no solamente oidores. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu grande misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No existe nada más bello en la vida que tener libertad. Libertad para vivir, libertad para actuar, libertad para honrar a Dios, libertad para tener una vida plena y una vida en abundancia. Sin embargo, escuche bien esto, al enemigo no le conviene esto y mucho menos le agrada. Satanás no quiere que usted y yo vivamos en esa libertad en la que hemos llegado a ser libres. ¿Por qué? Porque Satanás anhela que tanto usted como yo, toda la iglesia de Cristo, podamos estar bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo del temor. Éramos esclavos por temor a la muerte. Lo hemos estado leyendo en estos últimos días, en esta misma carta. Que el anhelo de Satanás era tenernos subyugados bajo sus pies, atemorizados de la muerte. Y por ello nos empezó a enseñar a vivir de tal forma que teníamos que estar haciendo cosas para poder agradar aparentemente a Dios, para poder ser salvos. Porque el vivir en la libertad en Cristo Jesús implica vivir o tener vida eterna en Cristo Jesús. Recuerda, cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted viene a ser una nueva criatura y Dios Todopoderoso en su poder maravilloso lo hace a usted un hijo de Dios o una hija de Dios, en ese instante todas las ataduras, todos los yugos, todas las cadenas con las que Satanás lo había tenido esclavizado al pecado, a las maldiciones, a la pobreza, a la enfermedad y a tantas otras cosas. Todas esas cadenas son rotas por el poder del Espíritu Santo. Y usted y yo empezamos a vivir en libertad, porque está escrito, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Nuestro corazón se llena de paz, nuestro corazón vive en tranquilidad, nuestro corazón vive con bendición, con alegría, con una expectativa, con una esperanza hacia el futuro. Aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las aflicciones, porque Jesús mismo dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, cuando usted y yo vivimos por la fe en Cristo Jesús, vivimos con una libertad en la cual no hay demonio alguno, no hay esclavitud alguna que nos robe la bendición. Pero Satanás, siempre buscando la forma de que usted y yo vivamos bajo su dominio, él va a traer muchas veces a personas guiadas por espíritus inmundos, guiadas por demonios, con doctrinas de hombres o con doctrinas equivocadas, basadas aún en la misma Biblia, con el único fin de esclavizarnos otra vez. En este caso, en el tiempo en que escribe aquí el apóstol Pablo, le está hablando a los hermanos de Galacia. Y estos hermanos que habían comenzado en el espíritu, hoy por hoy estaban terminando en la carne. ¿Cómo así?
ellos entendían, habían aprendido, conocieron a Cristo y habían aprendido y habían entendido que en Cristo Jesús no tenían necesidad de cumplir ninguna ley, no tenían necesidad de cumplir ninguna regla humana para ser salvos, para alcanzar la misericordia, para alcanzar el favor de Dios. Simple y sencillamente era necesario que ellos tuvieran fe en Cristo Jesús. Pero viene el enemigo y trae a ciertos hermanos convertidos que eran judíos, pero que se habían convertido ahora al cristianismo, aparentemente. Pero lo hace simplemente para introducirlos dentro de la iglesia, para venir y poner confusión en los corazones de muchos de ellos. Y lastimosamente, pues, conforme a lo que hemos ido leyendo, nos damos cuenta cómo los Gálatas, en su mayoría, habían caído en esta mentira. Por eso es que Pablo les decía, ¿cómo es que dejan la verdad por caer y seguir atados a los rudimentos de este mundo, a los rudimentos de la ley, entendiendo que por la ley nadie puede ser justificado? Pues por la fe en Cristo Jesús es que usted y yo alcanzamos justificación. Entonces, vemos acá que Pablo continúa pues hablándole a los Gálatas y les continúa haciendo ver que de nada les va a servir, les explica ahora, el que quieran vivir sujetos a la ley, porque el estar en la ley es estar sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, dice, que si os circuncidáis, porque esa era la señal, la primer señal que tenían los judíos para aquellos que se convertían al judaísmo. Las personas que no eran judías, los gentiles que querían seguir la ley, tenían que cumplir la primer norma. Y el sello de la ley era la circuncisión. Entonces, les habían lavado tanto la cabeza que los Gálatas llegan a creer, llegan a pensar que sí, no es suficiente con la fe. No basta creer, no basta tener fe en Cristo Jesús para ser salvo. Es necesario cumplir la ley. Entonces, circuncidémonos. Pero Pablo les dice, momento, les quiero decir algo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará entonces Cristo. Es decir, por gusto murió Jesús. Es decir, por gusto es que ustedes digan que siguen a Cristo, porque no van a estar siguiendo a Cristo, sino que van a estar siguiendo la ley, una regla de hombres. Entonces, les explica, de nada les va a aprovechar Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida. Si tú te circuncidas, les dice, si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Y recuerde, toda la ley no son solamente los 10 mandamientos. Ya hemos hablado que para los judíos la ley comienza primero en la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, como también le llamamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero después ya de Josué hasta el último libro del Antiguo Testamento, allí también hay comprendidos casi 590 mandamientos, más los 10 hacen un total de 600 mandamientos que los judíos necesitaban cumplir. Pero no lograban entender ellos que Cristo vino, o fue necesario que Jesucristo viniera a la tierra a cumplir Él por nosotros esa ley, porque no había hombre alguno,
no hubo hombre alguno, ni habrá hombre alguno que pueda cumplir a cabalidad los 600 o las 600 leyes o 600 mandamientos que el Señor había prescrito en la ley. Y el problema no era tanto si no los cumplía. El problema de la ley era que quien no cumplía la ley caía bajo maldición. Si usted se va a Deuteronomio capítulo 28, si no estoy mal, en los primeros 14 versículos habla de las bendiciones. Pero luego del versículo 15, del versículo 15 en adelante, empieza a habla de las maldiciones que traería el no cumplir la ley. Escuche bien, capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras, grábese la palabra por obras, todos sus mandamientos, no dice algunos, no dice 10, no dice 20, dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y comienza las bendiciones: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero del versículo 15 dice, incluso hay un pequeño tema ahí donde lo separan, dice consecuencias de la desobediencia. Y dice, pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y, oigan, no solo vendrán, y te alcanzarán. Y comienza: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire pues, bendiciones apenas vemos 14. Pero del capítulo 15 hasta desde el versículo 15 hasta el versículo, no se quiere acabar, 68, o 65, solo escuchamos hablar, o si usted lee, solo va a leer de maldiciones. Ok, ¿cuál era entonces el problema con la ley? El problema con la ley era que si no se cumplía a cabalidad, caerían bajo maldición. Y es lo que les está diciendo. Yo les digo, si alguno de ustedes piensa circuncidarse, si alguno de ustedes piensa querer empezar a cumplir los mandamientos o algunos mandamientos de la ley y vivir conforme a ellos para justificarse, tienen que cumplirlos todos a cabalidad. No puedes cumplir solamente los 10 mandamientos, no, tienes que cumplir los 600. Y con uno en el que falles, con uno que falle, fallaste en toda la ley. Y por tanto vienen y te alcanzarán, dice, todas las maldiciones que yo te prescribo.
la diferencia en vivir creyendo en la fe, por la fe en Cristo Jesús, es que cada día usted y yo tenemos gracia, tenemos favor, y por esa gracia y por ese favor, bueno, gracia y favor podríamos decir es lo mismo, por esa gracia es que usted y yo alcanzamos todos los días la misericordia de Dios. Entonces, yo quiero que usted analice, ¿qué es lo más importante acá? Vivir bajo el yugo de la ley sabiendo que no vamos a poderla cumplir, porque es muy dura, y que ni aun los mismos sacerdotes, los mismos profetas, los grandes hombres de Dios pudieron cumplirla en aquella ocasión, implicando esto entonces que ni usted tampoco, o yo, si yo quisiera vivir conforme a la ley, tampoco tengo o tendré la capacidad de poderla cumplir. Y si yo determino querer cumplir la ley en alguna mínima situación, me estoy volviendo un transgresor de la ley, porque la ley debe de cumplirse a cabalidad. Dice 600, 600. No puede ser, la ley es de aquí hasta acá. Ah, no, yo voy a cumplir hasta acá. No se puede. Hasta aquí tampoco. Hasta acá, menos. Aquí, y solo dejo este pedacito. Usted sabe que no. Toda es toda. Y como nadie podía cumplirla, vino Jesucristo a cumplirla. Él era el único que podía cumplirla. Y la cumplió como hombre al 100%. Y digo como hombre porque usted sabe que Cristo era 100% hombre y 100% divino. Pero nunca usó su divinidad o el poder divino que él tenía para cumplir o para soportar la tentación. Jamás. Él enfrentó la tentación como hombre. Él cumplió la ley como hombre. Y eso a él le costó la vida. Pero era necesario. Porque si él no venía a cumplirla por usted y por mí, si él no venía a morir en esa cruz por usted y por mí, hoy por hoy usted y yo estaríamos eternamente perdidos. Porque no habría nadie quien pague por nuestro pecado, y tendríamos que pagar con nuestra propia vida. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel, allí entramos usted y yo, que en él cree, en su Hijo crea, tenga vida eterna y no se pierda, dice la palabra. Y es así como Cristo viene. Y entonces, después de Jesucristo, no hay necesidad que ni el judío, primeramente, ni el gentil tenga que cumplir la ley. Oiga bien esto que acabo de decir. Ni el judío, ni el gentil, es decir, el judío cuando se entrega a Cristo, recibe a Cristo, desde ese instante el judío debe dejar de judaizar. Porque si no, él va a seguir bajo la maldición de la ley. Ese es el problema. Cuando llegamos a Cristo y Cristo nos hace libre, es necesario vivir en esa libertad. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué se quieren poner el yugo? ¿Por qué permites que otros te digan cómo vivir la fe en Cristo Jesús si tú ya lo sabes? ¿Saben por qué pasa? Porque muchos, como no leen la palabra, solo escuchan lo que los otros les llegan a decir. Cualquier mentiroso, cualquier hijo del diablo disfrazado como ángel de luz, como cristiano, llega y empieza a lavarte la cabeza. Mira, tienes que dejar de hacer esto. Mira, tienes que dejar de ponerte aquello. Mira, tienes que dejar de comer aquí. Mira, tienes que dejar de beber así. Mira, tienes que dejar de vestirte de esta manera.
y empiezas tú mismo, les has permitido que la gente te esclavice. Y entonces vives esclavo de tu propio hermano que te ha puesto reglas o normas aparentemente para poder llegar al cielo, porque no es suficiente el sacrificio de Jesús. Cuando tú aceptas, oye bien, cuando tú aceptas vivir bajo la doctrina de hombres, bajo las tradiciones de los hombres, tú lo que estás haciendo es menospreciar el sacrificio de Jesucristo. Porque estás diciendo, no fue necesario, no fue suficiente el sacrificio de Jesucristo. Es necesario echarle una manita. Y es por eso que apareció aquel Señor diciendo, yo soy el nuevo enviado de Dios, el nuevo Salvador. Porque yo vengo a terminar lo que Cristo no terminó, lo que Cristo dejó inconcluso. Y yo te digo, cuando Cristo dijo consumado es, Él estaba cumpliendo todo a cabalidad. Todo había sido cumplido, todo estaba acabado, y tú por la fe eres salvo si has creído en Cristo Jesús. Pero si te permites oír doctrinas de demonios que te imponen que vivas conforme a la ley, y más que vivas conforme a la ley judaica cuando tú ni siquiera eres judío, y si fueras judío, al llegar a Cristo tampoco necesitas ya cumplir la ley. Simple y sencillamente tienes que vivir cada día por la gracia de Dios. El Señor le dijo a Pablo en cierta ocasión, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Dios nos salvó por gracia. Gracia, si se te ha olvidado lo que significa, gracia significa favor inmerecido. Es decir, Dios te ama aunque tú no lo merezcas. Dios te ama porque a Él le dio su relagada gana. Te lo voy a hablar al chapín. A Él le dio ganas de amarte y ganas de salvarte. ¿Lo merecías? No. ¿Lo seguimos mereciendo? No. Y ahora como hijos lo merecemos menos. Pero Él nos sigue amando. Es por ello que a veces tú caes en la tentación. Pero ahí va el Señor levantándote. Porque Dios no está viendo tus caídas. Dios está viendo cada vez que tú te levantas. Porque cada vez que tú te levantas, estás dando a entender, Señor, yo sigo confiando en ti. Aunque me resbale, aunque me tropiece, aunque me caiga, me voy a levantar una vez más. Porque creo en ti. Porque nadie puede darme salvación. ¿A quién iremos, oh Dios? Le dijo Pedro al Señor Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo tú puedes darme vida. No puedo quedarme tirado. De la gracia habéis caído, le dice. Pero oiga, esta frase mucha gente la usa mal. Cuando a veces uno peca, caíste de la gracia. No, Señor. Usted no cae cuando se equivoca. Usted no cae de la gracia cuando peca. Usted cae de la gracia cuando quiere vivir conforme a las normas de hombre, porque está menospreciando la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando usted cae, pero está dispuesto a levantarse, usted no ha caído de la gracia. Usted solamente tuvo un resbalón, tuvo un deslizón, pero Dios no mira sus caídas, Dios mira su levantar. Y usted tiene que levantarse, porque usted no es de los que retroceden. Ustedes y yo no somos de los que retrocedemos. Por eso es que mucha gente que no lo entiende nos ha visto por años buscar de Dios y nos ha visto caer, nos han señalado, nos han juzgado, casi nos han enviado al infierno. Pero aquí vamos, porque decidimos creer,
Porque nosotros somos de la fe en Cristo Jesús. Somos descendencia de Abraham porque somos de la promesa. Somos hijos de la promesa de Dios, coherederos con Cristo. Y por ello usted tiene que estar gozoso y feliz y decir: gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque cuando no valía nada, tú me levantaste. Y aunque muchas veces me aparté, tú me alcanzaste como un buen pastor que recoge a la oveja descarriada, que le tiende los brazos abiertos al hijo pródigo. Gracias, papito. Ahora me entiende por qué usted tiene que vivir agradecido con Dios. Y aún así lo levanta, le vuelve a dar la autoridad, le vuelve a poner las sandalias del apresto del evangelio y le dice: hijo, usted sigue siendo mi hijo, tiene mi autoridad, tiene mi poder y tiene mi palabra. Vaya y haga discípulos a las naciones. Así que si tú has caído, yo te invito a que te levantes hoy y que hoy le entregues nuevamente tu vida al Señor. Y que luego de entregársela, comiences a prepararte para compartir la palabra de Dios. Mi hermano, mi amigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te siga usando para su gloria y para su honra. Si tú has sentido que te has apartado, que te has alejado, ora conmigo. Repite después de mí: Padre bueno, Padre santo y misericordioso, reconozco que te he fallado. Reconozco que bajé la guardia. Reconozco que permití que el pecado me atara y caí. Pero hoy me arrepiento de mi pecado y me vuelvo a ti, reconociendo que tú eres, Señor, el único que puede restaurarme, el único que puede libertarme, el único que puede romper las cadenas, el único que puede romper toda atadura y toda maldición que he venido arrastrando en mi vida. Hoy me vuelvo a ti, hago nuevos votos contigo y dispongo desde ya mi vida a tu servicio. Lléname con tu presencia. Lléname con tu paz. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amigo, Dios te ama. Y Dios quiere libertarte del pecado. Dios quiere libertarte de toda la obra del enemigo. Lo único que necesitas es abrir tu corazón y permitirle al Señor que obre en tu vida, que entre en tu corazón y que te muestre el camino que debes andar. Si tú quieres recibir a Cristo, repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que contra ti solamente he pecado. Hoy me arrepiento. Decido arrepentirme y decido apartarme del pecado. Y decido seguirte a ti, Señor Jesús. Es por ello que abro mi corazón y te ruego que entres a mi vida y que nunca salgas de mi vida. Quiero que tú hagas morada en mi corazón. Quiero ser tu habitación, Padre, y te entrego el mejor lugar de mi cuerpo, de mi vida y de mi espíritu, que es mi corazón. Siéntate en el trono y toma el control de mi vida. Límpiame de todo mi pecado y lléname con tu presencia, Señor. Gracias. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida. Y gracias por hacerme hoy tu hijo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Si tú le entregaste tu vida en este momento, yo quiero decirte que
No puedo explicar, pero instantáneamente ahora Dios te ha hecho su hijo. Déjenme orar por ustedes, mis hermanos. Padre, yo bendigo tanto al que acaba de recibirte como aquel que ha renovado sus votos contigo. Oh Dios, en tus manos encomiendo a estas personas. Cúbrelas, Padre. Cúbrelas bajo tus alas y pon un cerco de protección alrededor de ellos. Padre, que tus ángeles acampen alrededor de sus vidas, que lo lleven en sus manos para que sus pies no tropiecen al andar, Padre. Y Señor, muéstrales cada día el camino que deben andar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Yo los ato a la voluntad de Cristo. Señor, limpia sus vidas, rompe cadenas, cancela maldiciones, cancela hechizos, brujerías, hechicerías sobre sus vidas. Hazlos completamente libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Señor te bendiga a ti que hiciste nuevos votos con el Señor, a ti que te entregaste a Jesucristo por primera vez. Por favor, déjame saberlo. Puedes escribirme a mi Messenger o puedes escribirme a mi WhatsApp 3304-3204. Por favor, déjenme saberlo, que se entregaron a Cristo para poderlos tener en oración. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y que la gracia del Señor esté continuamente sobre sus vidas. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones. Hasta pronto.